Tal como yo les mencioné anteriormente, si tenemos un circuito A, este circuito A se puede convertir de manera equivalente en un circuito con una fuente de Thevenin, más o menos V de Thevenin, con una resistencia de Thevenin y la carga, o de manera equivalente se puede convertir en un circuito con una I de Norton, en paralelo una resistencia de Norton y la carga. Para la carga que estaba en el circuito, dibujemos la carga acá, aquí las terminales. Para la carga que estaba en el circuito original A, es completamente equivalente que esté conectado a este circuito o a su circuito original. Le va a llegar exactamente los mismos valores de voltaje y de corriente. Nada de eso cambia. Esto nos permite poder identificar una equivalencia entre estos dos circuitos. Un circuito que tiene una fuente de voltaje con una resistencia en serie con un circuito que tiene una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y esto se conoce como el teorema de transformación de fuentes. Pues algo que debemos identificar de anteriormente es que la R de Thevenin era igual a la R de Norton. Esto lo podemos utilizar en este teorema. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una fuente de 10 voltios con una resistencia de 5 ohmios y dos terminales, nosotros, aquí dibujemos la carga, nosotros podemos transformar este circuito en una fuente con la resistencia de 5 ohmios y la carga en las terminales. Ahora, ¿cuál es el valor de la fuente de corriente? Muy sencillo, esto lo da la ley de Ohm. Esta I va a estar dado 10 entre 5. Es 2 amperios. Cuando tengamos un circuito con esta topología, lo podemos transformar en un circuito con esta otra topología. De manera equivalente, si tenemos un circuito con una fuente de 4 amperios en paralelo a una carga de 10 ohmios, conectado a una carga, que podría ser otro circuito, lo que sea, podemos pasar esto a un circuito equivalente con una fuente de voltaje en serie, la resistencia de 10 ohmios y la carga. ¿Cuál es el valor de esta fuente de voltaje? Este valor va a ser V, los 4 amperios, por la resistencia. V es 40 voltios. Entonces podemos aplicar esta conversión de la siguiente manera. En el caso en que pasamos de una fuente de voltaje a fuente de corriente con resistencia en paralelo, la expresión, vamos a tener que la fuente de voltaje corresponde a la fuente de corriente por la resistencia en serie. Esto quiere decir que la fuente que pondríamos en la resistencia
Vamos a ver. Esto quiere decir que la resistencia sería la fuente en serie, y el valor de la corriente, disculpen, es la fuente en serie entre el valor de la resistencia en serie. De manera equivalente, cuando hacemos este otro caso, el valor de la corriente en paralelo, es igual al valor del voltaje en paralelo entre la resistencia en paralelo. Y sabemos que el valor Vp, corresponde a este voltaje, es el valor de la corriente Ip por la resistencia en paralelo Rp. Y de esta manera, pues, se puede aplicar. Es importante identificar que los equivalentes de Thevenin y Norton son sencillas transformaciones de fuentes entre sí. También algo que debemos identificar es que esto se puede aplicar con fuentes dependientes. Siempre y cuando sigamos lo establecido acá. De manera tal, lo establecido en las transformaciones con esta relación, con estas relaciones, y que las resistencias son iguales. Las resistencias son iguales. Por lo tanto, si tuviéramos un circuito más o menos aquí Vs, R, terminal A y B, y S, R, terminal A y B. Podemos tener esa equivalencia. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se podría pues aplicar esto. Veamos un ejemplito. Vamos a tener un circuito con una resistencia de 4 ohmios acá, 3 amperios, 2 ohmios, 8 ohmios, y tenemos más o menos V0, 3 ohmios, y aquí 12 voltios. Y se nos piden calcular V sub 0. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la gracia pues es aplicar transformaciones de fuentes, y vamos a ver cómo esto nos simplifica un montón el análisis. Por ejemplo, transformemos esto. Esto nos queda, y importante notar por qué la polaridad queda de la siguiente manera: queda una fuente de 12 voltios con esa polaridad, con la resistencia de 4 ohmios acá, con la resistencia de 2 ohmios acá, la resistencia de 8 ohmios, más o menos V sub 0, la resistencia de 3 ohmios, y la fuente, y aplicamos transformación de fuentes acá. Por eso es que esta resistencia de 3 ohmios quedó aquí. Aquí iría la fuente de 4 amperios. Aplicamos dos transformaciones de fuentes. Ahora vean, puedo simplificar estas dos resistencias y volver a aplicar transformación de fuentes. ¿Cómo me quedaría el circuito? Me queda
una fuente de corriente de 2 amperios acá, una resistencia de 6 ohmios acá, una resistencia de 8 ohmios acá, que es donde queremos calcular 3 ohmios acá, donde queremos calcular el voltaje más o menos V sub 0, y una fuente de corriente de 4 amperios acá. ¿Qué podemos aplicar aquí? Aquí nosotros podemos aplicar simplificación de resistencias en paralelo, que vemos que todas esas 3 resistencias están en paralelo, y suma de fuentes de corriente en paralelo. Al final, el circuito equivalente que nos queda es el circuito de 8 ohmios acá con el voltaje V sub 0, una resistencia de 2 ohmios y la fuente de 2 amperios acá. ¿Cómo calculamos V sub 0? Primero calculamos I, que pasa por ahí. Aplicamos divisor de corriente, el valor de la corriente por el valor de la resistencia, donde no queremos averiguar la corriente, entre la suma de las resistencias, y es 4 décimos de amperio. Ahora, V sub 0 corresponde a I por R, esto es 4 décimos por 8, 32 décimos, 3.2 voltios. Y vean cómo este circuito, que inicialmente se veía complejo, pues se logró simplificar a un circuito mucho más sencillo y se simplificó el análisis. Con esto pues finalizo el video.